Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias porque en este día podemos venir delante de ti para declarar que no hay nada ni nadie como tú. Gracias porque toda bendición viene de ti y tú nos has dado toda la respuesta a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Padre, gracias porque estamos dentro del pacto del Evangelio, dentro del pacto de la evangelización mundial, y cada día tu mano poderosa está sobre nuestras vidas, guardándonos, abriendo camino donde no lo hay. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad. Este tiempo podamos salir de toda preocupación, de toda ansiedad, de todo temor, en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos aferrarnos fuertemente a tu palabra que siempre cumples. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que en verdad es viva y eficaz, y nos das cada día. Gracias porque a través de ella podemos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que a través de tu palabra estés dándonos verdadera sanidad, que podamos ser sanados de toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura,
que podamos estar experimentando la llenura del Espíritu Santo y que podamos levantarnos en cada lugar que tú nos has puesto para que la luz del Evangelio esté alumbrando a todas las personas que están en oscuridad. Especialmente que nos utilices para traspasar este Evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En un tiempo donde la gente está sufriendo por muchas cosas, pero también por la enfermedad, muchas personas enfermas, sobre todo enfermedades mentales. La gente está preocupada, con estrés, continuamente, con ansiedad, con temores, continuamente. Eso hace que tengan un estado terrible, que se enfermen incluso físicamente. Y mucha gente de repente, sin un motivo aparente, explota en cualquier sitio, en público, y monta un acto, un escándalo, hace cualquier cosa, ¿verdad? Por una cosa pequeña, pero por supuesto es lo que está aguantando durante tanto tiempo, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha llamado como doctores espirituales. Aquellos que con el Evangelio, que es la verdadera respuesta, están dando verdadera sanidad. Porque todas esas enfermedades tienen realmente un origen espiritual. Por eso Dios nos ha llamado. Ustedes son tan importantes, se tienen que preparar en este tiempo, levantarse como esos doctores espirituales, dando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a los que se salvan, dando esa verdadera sanidad. Para ello tenemos que estar conociendo y disfrutando 5 principios, 5 cosas que solo la palabra nos muestra y que nosotros tenemos que conocer. Primero, el deseo original de Dios. Eso nunca cambia. Él nos hizo para bendecirnos. Él creó durante 6 días todas las cosas de la nada con su palabra, para el último día, el 6º día, crearnos a su imagen y semejanza, y de esa manera, a través del Espíritu, poder dar culto continuamente a Dios. Ese es el principio de la creación para el hombre, estar con Dios. ¿Cuándo? 24 horas. Tenemos que estar conectados a través del Espíritu para poder tener de esa manera la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera sanidad. Eso nunca cambia. También Dios en Génesis 1:28 nos dio la misión, llevar esa bendición a toda la tierra. Y ese es el deseo de Dios, nunca cambia. Sigue vigente totalmente. Hay graves problemas en este mundo, incontables. Si pudiéramos empezar a escribir problemas, nos faltaría papel, ¿verdad? Pero realmente muestra la palabra que hay un culpable, y eso no cambia. ¿Quién es el culpable? Ese ángel caído que aparece en Ezequiel 28, Satanás, el adversario, el diablo, el acusador. Y este ser que en el principio fue creado por Dios, un querubín protector, que era casi perfecto, él se halló maldad en su corazón, se rebeló contra el Creador. Él y 1/3 de los ángeles del cielo, que son sus seguidores, cayeron totalmente. Y él ataca continuamente, es el culpable. El culpable no son las personas, no es un político, no es otro en absoluto. Tenemos que conocer, conforme a la palabra, que es la verdad, quién es el verdadero culpable. Y este culpable a veces aparece, como dice en 2 de Corintios 11:14, como un ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Como algo que parece bueno, algo que parece necesario, agradable, pero es totalmente para hurtar, matar y destruir. Este ser aparece en Apocalipsis 12:9, que es el engañador de este mundo. Y este ser, ¿qué hace? Engaña continuamente. Su mayor engaño es hacer creer que él no existe. Es un engaño. ¿Por qué? Porque sí existe. Muchas personas, cuando ocurre un problema, cuando una persona de repente le viene algo que no es bueno, que no es bonito, sin darnos cuenta,
Le echan la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Cómo Dios permite eso? ¿Cómo Dios permite lo otro? Pero realmente tenemos que conocer que eso no es porque Dios lo permite, eso es la obra de Satanás. El culpable no es Dios, es Satanás. Pero este Satanás, su mayor engaño es hacernos creer que Él no existe. Por eso la gente, cuando vienen problemas, le echa la culpa a Dios. Pero no, tenemos que conocer la verdad. El culpable es Satanás, que ha venido a hurtar, matar y destruir. Y la tercera cosa que nunca cambia es que su estrategia desde el principio era que perdiéramos la palabra. Por eso en Génesis 3, del 4 al 5, no comerás. Si comes, no morirás, sino que serás como Dios. Mentira, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y ciertamente a consecuencia de romper el pacto, el hombre murió, quedó separado de Dios, empezó a vivir en el pecado, controlado por Satanás. Y así está viviendo hoy en día. También en Génesis 6, del 4 al 5, allí las familias, toda la sociedad fue totalmente endemoniada, buscando lo material, lo carnal, engañados por la corriente de este mundo. Vino gran destrucción, ¿verdad? Es el tiempo del diluvio. Y también en Génesis 11, del 1 al 8, la torre de Babel. Es un engaño que sigue utilizando. Vamos a buscar el éxito, la fama, el poder. Hay que tener mucha plata. Eso es lo que está él, a través de muchas maneras, haciendo que la gente esté buscando con todo su corazón. Pero es una estrategia que lleva al fracaso. Pero él sigue haciéndolo de la misma manera como muestra la palabra de Dios. Son cosas que no cambian. También la cuarta cosa que no cambia es la respuesta. Solo Dios, por su gracia, por su misericordia, nos da la respuesta. Y nada más el hombre pecar, cayó en un estado tan caído de corrupción en cada área de su vida que no podía hacer nada por sí mismo para salir de ahí. Pero Dios, por su gracia, nos da la respuesta que no cambia. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 6:14, ese arca, construye el arca. Noé, durante 120 años en obediencia, construyó el arca. Solo dentro del arca podían salvarse del desastre. Fuera del arca había muerte y destrucción, porque el arca es Cristo, la única respuesta que Dios nos da y que no cambia. Génesis 12:3, habían caído en la torre de Babel, pero allí Él, por su gracia, escogió a Abraham, que estaba en tierra de idolatría, Ur de los Caldeos. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra, a través de el linaje humano, físico de Abraham, nació Jesús. Él vino como hombre de la descendencia de Abraham. Y Él es Jesús, el Cristo, aquel que vino a dar la verdadera respuesta, a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso, esa respuesta eterna, que es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia, no cambia. Y esa respuesta se cumplió. ¿Dónde? En el monte del Calvario. Allí Jesús, que Él vino, como se había prometido, cumplió esa obra, ese trabajo de Cristo, el ungido. Como Cristo, allí abrió el único camino para regresar a Dios. Allí derramó su sangre para liberarnos del pecado, para perdonar nuestros pecados. Y allí en la cruz venció a Satanás. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y Él resucitó al tercer día. Y cuando estamos proclamando su nombre, ahí su reino se establece. Al proclamar el nombre de Cristo, al tomar el pacto de Cristo, en cada lugar que estemos la oscuridad es quebrantada, el reino de Dios se establece. Y Él nos da el poder, la llenura del Espíritu Santo para ser testigos, para que la luz del Evangelio esté alumbrando en cada lugar que estamos y nos va a llevar hasta lo último de la tierra para que se cumpla a través de nuestras vidas la evangelización mundial. Por eso en Cristo ya tenemos todas las respuestas. El Espíritu Santo mora en nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él nos da el poder. Pero realmente
nosotros que hemos sido llamados como doctores espirituales, la verdad, nosotros que hemos sido llamados para salvar, para sanar nuestras familias, a las personas, en verdad estamos teniendo conflictos. En vez de salvar a la familia, tenemos problema con la familia. En vez de salvar a las personas, tenemos problemas continuamente con las personas, incluso dentro de la iglesia. ¿Pero eso por qué es? Porque estamos realmente sin experimentar el poder de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no estamos experimentando ese poder. Por eso somos engañados y necesitamos esa sanidad de la falta de poder. ¿Por qué? Porque si no tenemos poder, aunque seamos hijos de Dios, estamos todo el día quejándonos, protestando, molestándonos, sintiéndonos mal por todas las cosas, por las personas, porque realmente estamos frustrados. No funciona nuestra vida. El Evangelio es verdadera respuesta. Somos en verdad hijos de Dios por su gracia. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero por no estar teniendo ese poder, esa plenitud del Espíritu Santo, no estamos gozando esa verdadera vida y estamos continuamente con quejas, con críticas, con desánimo. Por eso es muy importante que estemos restaurando, como dice la palabra, ese verdadero culto, que estemos dejando el culto incorrecto, que es un culto centrado en mí, en yo, en mis cosas, mis planes. Hay que salir de ese culto y realmente que sea un culto donde podamos entregar nuestras vidas totalmente a Dios, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo, agradable y perfecto, un culto delante de Dios, buscando con todo nuestro corazón a Dios. Si no tenemos poder, ¿qué ocurre? Somos engañados. ¿Por qué? En primer lugar, por nosotros mismos, por el yo. Nosotros realmente somos nuestro mayor enemigo. Si no tenemos fuerza espiritual, realmente el yo, el viejo hombre, la carne, va a estar totalmente engañándonos, haciéndonos sentir mal, dándonos conflictos continuamente. Seremos engañados también por el mundo. Este mundo que está liderado por Satanás es un escaparate que parece agradable, con cosas muy atractivas, ¿verdad? Pero si no tenemos ese poder, vamos a ser engañados, porque ese camino, aunque es ancho, aunque parece bonito, lleva a la destrucción. Por eso necesitamos tener sanidad de la falta de poder. Y también, si no tenemos poder, Satanás nos engaña continuamente. Un misionero fue con su familia a una nación donde no había evangelio. Dios lo llamó y él respondió al llamado. Entregó su vida, toda su familia fueron a ese país lejano con un solo motivo: obedecer a Dios y proclamar el evangelio en esa nación donde nunca habían escuchado el evangelio. Y empezaron a compartir la palabra en ese lugar. Pasaban los años, era un sitio peligroso, donde había enfermedades. Y por supuesto, Satanás no estaría contento, ¿verdad? Él estaba constantemente obrando, intentando impedir que se predicara el evangelio. Entonces pasaban los años y parecía que no había fruto, nadie se convertía. Y por enfermedades los hijos murieron. Y continuaban por fe allí haciendo la obra, y se convirtió un niño nada más. Pasaron muchos años, su mujer se murió también. Este misionero empezó a perder la fuerza espiritual, estaba desanimado tantos años, empezó la queja, la crítica, se enfadó con Dios. Y se marchó, ya habían pasado muchos años y estaba enfadado: Señor, tantos años, he entregado toda mi familia, han muerto por esa misión, y solo un niño, en tantos años un niño se convirtió, no ha habido ningún fruto. Se sentía frustrado, ¿verdad? Y se marchó, ya no quería ir ni a la iglesia. Pasaron años y un día lo invitaron a la iglesia. Y había un predicador que venía de otro país y empezó a predicar y empezó a contar cómo realmente
a través de ese misionero que estaba escuchando, de esa obra, de ese sacrificio que hicieron para el Señor, él y toda su familia. Él era ese niño, el único niño que se había convertido en tantos años, se había levantado como un pastor. Y a través de él, muchísimas personas se habían convertido, se habían levantado iglesias en todo el país, y ahora ya estaba incluso predicando en otras naciones. Por eso realmente Dios es soberano, Él tiene el control, Él tiene todo preparado. Nosotros tenemos que disfrutar en Cristo, ya tenemos todo, pero si no tenemos ese poder espiritual, cada día somos engañados y empezamos a ver las cosas físicamente, con un nivel humano. Ahí somos engañados y caemos en la queja, en la crítica, y eso es como un cáncer espiritual que nos hace caer y tomar decisiones incorrectas. Por eso tenemos que estar experimentando esa sanidad de la falta de poder. Hay que tener ese poder espiritual, cada día disfrutar de esa vida y vida en abundancia, para poder estar disfrutando cada día el Evangelio, para levantarnos y de verdad ser esos doctores espirituales que están sanando a tantas personas de nuestras familias, de nuestros conocidos, que están separados de Dios, que están totalmente en medio de la oscuridad, del sufrimiento. Por eso es muy importante, conforme a la palabra, que podamos estar restaurando ese poder espiritual. Vemos la vida de Elías. Él era un remanente importantísimo. Elías también Dios lo levantó en un tiempo de una gran crisis a nivel nacional. Él estaba viviendo un momento de crisis en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el rey Acab se había casado con Jezabel y habían traído la idolatría de Jezabel y la habían totalmente impuesto a la nación de Israel. Todos habían caído en esa idolatría a Baal, a Asera. Por supuesto, la idolatría es la obra de Satanás, y a través de la idolatría vienen desastres continuamente. Por eso el pueblo de Israel experimentó un gran desastre. ¿Cuál era? Ellos tuvieron un desastre natural. Durante 3 años y medio no llovía. Eso era muy grave. ¿Por qué? Porque ellos eran pueblos que vivían de la agricultura y de la ganadería. Pero si no había agua, no tenían para comer. Si no llovía, no tenían realmente alimento, ni tampoco para alimentar el ganado, y se moría. Y era una gran crisis, 3 años y medio sin llover. Era un drama tremendo. Y esa es la consecuencia de la idolatría. Y eso no ha cambiado tampoco. A veces países que tienen tantos recursos, tantas cosas buenas, pero siempre están en desastres. ¿Por qué será? La palabra lo muestra claramente. A causa de la idolatría. No es un político o el otro, no es eso. Es la obra de Satanás, que él utiliza la corriente de este mundo para hurtar, matar y destruir, para destruir individuos, familias, naciones enteras. Y eso es lo que estaba experimentando Elías. Pero Elías, que en ese momento experimentó ese poder de Dios, él se levantó, hizo guerra espiritual. Por eso retó a esos profetas falsos en el monte Carmelo. Allí hizo una batalla espiritual. Y vinieron 850 profetas falsos. Y allí estaba Elías. Dice, vamos a hacer 2 altares. Vamos a poner sacrificio. Primero ustedes van a invocar a su Dios falso. Y si su Dios existe, que envíe fuego para poder consumir ese sacrificio. Y luego lo voy a intentar yo, para ver quién es el Dios verdadero. Y puso al rey, a todo el pueblo por testigos. Por eso durante toda la mañana hasta el mediodía, estos 850 profetas de Baal, de Asera, estaban haciendo sus danzas, sus ritos, se sajaban, se hacían sangre, estaban endemoniados, lógicamente. Pero no ocurría nada, hasta el punto que Elías con humor les decía,
Bueno, quizás esté durmiendo ahora vuestro falso Dios, ¿no? No ocurría nada, pero ya cuando ellos pararon, entonces fue el tiempo de Elías. Y Elías colocó ese sacrificio, ese becerro encima del altar, reconstruyó el altar, y para demostrar el poder de Dios, que es todopoderoso, dice que con agua 4 veces, pues mojó el sacrificio, estaba mojado para que no hubiera duda del poder de Dios. Hizo una oración del pacto. Señor, obra para que puedan ver que tú eres el Dios verdadero. En ese momento dice que Dios envió fuego del cielo que consumió el altar, pero hasta la última gota de agua. Ese es el poder de Dios. Y tuvieron tan gran victoria que todo el pueblo volvió su corazón a Dios, dejó la idolatría. Y mataron a esos profetas falsos. Tuvieron gran victoria. Tuvo gran éxito Elías. Pero dice la palabra, en el pasaje que hemos leído, que Jezabel envió decir a Elías que lo iban a matar. Y Elías ahí realmente salió corriendo. Se le fue todo el poder espiritual y empezó a tomar una dirección, huyendo, escapando. Una cosa que no tenía sentido, ¿verdad? Dios lo había utilizado grandemente, había visto el poder de Dios, pero por una acusación de una mujer, que era la reina, de repente salió con miedo, con temor, se fue, hasta el punto que se marchó al desierto debajo de un enebro y quería perder la vida. Esa era la oración: Señor, quítame la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que llegara a ese extremo? Y realmente el mayor peligro para los hijos, las hijas de Dios, es cuando todo va bien. Cuando todo va bien, él había tenido gran victoria, ¿no? En ese momento uno puede dejar de poner a Cristo en primer lugar, puede salir el yo, ¿verdad? Y cuando todo parece que va bien, cuando nos relajamos espiritualmente, cuando sin darnos cuenta ponemos otras cosas en lugar, ahí Satanás obra grandemente. Le pasó al rey David, ¿verdad? Él ya había prácticamente conquistado todo, agrandado el reino, y no fue a batallar. Tenía que haber ido a batallar, pero estaba cómodo, envió su ejército, y ahí cuando le estaba relajado, ahí es cuando Satanás le engañó. Y es así, ¿verdad? Siempre que la iglesia sufre persecución. Hoy en día también, en países, la iglesia está sufriendo persecución. Pero ese tiempo, la iglesia tiene gran poder espiritual. Esa iglesia perseguida tiene gran fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque somos así. En las dificultades es cuando realmente buscamos a Dios con todo nuestro corazón. En las dificultades nos aferramos a su palabra. Estamos orando 24 horas. Y ahí estamos experimentando ese poder espiritual. Por eso, siempre en tiempos de persecución, la iglesia, aunque era perseguida, siempre tenía gran fuerza, gran poder espiritual, porque era el tiempo de verdad donde estaban entregando todas sus vidas para tomar, para creer la palabra, para orar 24 horas. Y es así cuando el Espíritu Santo está llenándonos. Por eso Elías, en ese tiempo, cuando todo parecía que iba bien, cuando tuvo ese éxito, él, sin darse cuenta, cayó ahí en el orgullo, dejó de apoyarse en Cristo y empezó a ver las cosas físicamente. Ahí fue engañado: me va a matar la reina. Salió corriendo, pero escopeteado, ¡fum!, salió como un rayo y se fue. ¿A dónde? Al desierto. Dejó a su criado, se fue. No tenía tiempo y se fue al desierto. ¿A qué? A morir. Debajo del enebro: Señor, quítame la vida. Pero el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha salvado por su gracia, y nada nos separará del amor de Dios. Por supuesto, Elías estaba equivocándose, pero también eso es parte del proceso que Dios tenía para la vida de Elías, y podemos estar en ese tiempo donde no funciona nada, donde estamos con esa falta de poder, en queja, en incredulidad, en desánimo, pero Dios está con nosotros. También ese tiempo va a ser un tiempo para darnos esa verdadera sanidad, para cambiar nuestro estado espiritual, y que Dios nos levante para que pueda utilizarnos como testigos, que seamos doctores espirituales
siendo testigos cómo Dios primeramente nos ha sanado a nosotros. De esa manera Dios nos va a utilizar grandemente. Por eso el Señor envió un ángel 2 veces, le dio comida a Elías y le dijo que marchara 40 días, 40 noches, ¿a dónde? Al monte Horeb. Y el monte, la montaña, los desiertos, los ríos, eso nos habla de concentración. ¿En quién? En Dios. Muchas veces nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Porque nos concentramos en otras cosas. Estamos siempre concentrándonos, pero a veces no nos concentramos en Dios porque estamos concentrados en otras cosas. Ponemos la mira, el interés, el corazón en otras cosas. Y por eso no estamos concentrándonos en Dios. Y ahí es cuando perdemos la fuerza espiritual y Satanás nos engaña continuamente. Pero en el monte Horeb, esos tiempos de montañas, desiertos, ríos, son tiempos de concentración donde Dios obra al ayudarnos a que nos concentremos en Él. Y Elías estaba allí quejándose en la cueva, sin ningún poder espiritual, sin ninguna visión, viendo todo físicamente, y lo que decía era verdad, humanamente era verdad, era razonable, pero era el nivel del hombre. Por eso, si tenemos el poder de Dios, vamos a tener un nivel distinto. Vamos a ver las cosas con los ojos espirituales a la manera de Dios. Y Elías allí dice que escuchó la voz de Dios. ¿Cómo? A través de un silbo apacible. Allí pudo recibir la palabra. Pudo estar orando, pudo ver realmente un cambio espiritual en su vida. Él pensaba equivocadamente que era al final, cuando estaba allí debajo del enebro, esto ya he terminado, ya Dios no me va a utilizar, ya se ha terminado. Y podemos pensar eso a veces, ¿no? Pero Dios no se ha equivocado con nosotros. Dentro del pacto de Cristo no podemos fracasar, podemos caer, podemos equivocarnos, pero dentro del pacto de Cristo eso va a ser una plataforma para poder levantarnos como testigos, para poder utilizarnos grandemente. Por eso, ese tiempo no era el final, era un principio para Elías. Y ese tiempo del monte Horeb es el tiempo que debemos de restaurar para recibir esa sanidad de la falta de poder. Hay que restaurar esa oración a tiempo marcado. Una oración donde podamos meditar profundamente la palabra. Hoy precisamente un remanente me estaba compartiendo que él escucha los mensajes todos los días, ora, pero no lee la palabra. Y eso es algo básico. Claro que hay que escuchar los mensajes continuamente. Cada día necesitamos escuchar los mensajes por videos, por audio. Pero hay que leer la Biblia con un orden, no abrir la Biblia así de repente, a ver si sale un versículo que me da como una alegría especial para ese día. Bueno, lo podemos hacer, pero para poder recibir la gracia a través de la palabra continuamente, que podamos empezar a leerla por orden. Pueden empezar por el Evangelio de San Juan. Es un buen principio donde el Evangelio de San Juan nos habla, nos enfatiza de que Jesús, además de ser hombre, era verdadero y es verdadero Dios. Entonces hay que estar leyendo con un orden. Todos los días, leerse un capítulo, meditárselo, estar orando con esa palabra. Van a recibir sanidad, fuerza, poder, porque la palabra de Dios es poderosa, es espíritu y vida. Y a veces escuchamos mensajes, pero perdemos esa parte que es tan importante. Claro que hay que hacer el diario de oración, pero dentro del diario de oración lo más importante es el versículo, que leamos todo el contexto, no solo ese versículo, que meditemos el versículo. Todo el contenido viene de ahí. Luego el contenido lo vamos a entender mucho mejor si meditamos bien la palabra. Por eso que cada día, en su tiempo marcado de oración, en su tiempo de cumbre, su culto personal, puedan de verdad leer la Biblia. Muy importante. Y si la tienen físicamente, mucho mejor. En el celular, bien, no es que sea nada malo, pero de verdad, aquí en la palabra pueden anotar, pueden realmente meditarla más tranquilamente. Y es mejor incluso para su vista, ¿verdad? Entonces, que cada día
puedan tener ese tiempo de meditar la palabra. Toda la palabra, los 66 libros, hay que verla con los ojos del Evangelio. Ese es el centro, el núcleo, la piedra angular de toda la palabra. Y tienen que verla a través del Evangelio. Y van a poder recibir muchísima gracia. Habrá cosas que no entiendan. Oren. Señor, ilumíname con el Espíritu Santo. Ayúdame a entender qué es lo que quiere decir, el significado. Y Dios mismo, que es vivo, Él les va a iluminar a través del Espíritu para que puedan entender ese significado. Al leerla, Dios les va a dar sanidad, les va a hablar a sus vidas. Y con eso, oren con esa palabra y verán cómo Dios empieza a restaurar su estado espiritual de una manera tremenda. Por eso, ese fue el tiempo de Elías en el monte Horeb. Estaba caído, estaba tan engañado que quería perder la vida. Pensaba que todo había terminado, pero allí empezó a restaurar la palabra, empezó a escuchar la voz de Dios. Y tenemos que escuchar, como he dicho, a través de videos. Es muy importante, pero también cada día que podamos estar leyendo, aunque sea un capítulo de la Biblia, la palabra de Dios, meditando, orando con ella. Eso les va a dar un cambio, una sanidad espiritual. Va a ser una de las maneras que Dios utilice para que puedan tener sanidad de la falta de poder. También, en ese tiempo, pueden incluso meditar versículos. Este remanente se está memorizando versículos y toma una hojita y se apunta al versículo, se lo pone aquí al bolsillo. Dice, cuando tiene un rato libre se lo saca, se lo empieza a meditar y lo memoriza. Y parece algo pequeño, pero es la palabra de Dios. Tiene gran poder. Si estamos memorizando la palabra, eso es tremendo. Luego a la hora de predicar a alguien, cuando Dios nos abre la puerta, Dios va a llevar, el Espíritu Santo va a traer ese versículo que hemos memorizado y eso tiene gran poder. Podemos predicar a alguien, bueno, Dios te ama y tienes que ser bueno y tal, y eso está bien, pero hay que predicar la palabra. Cuando predicamos la palabra de Dios, la Biblia, realmente con el orden, el mensaje bien arreglado, Dios utiliza eso grandemente. La palabra nunca vuelve a Dios vacía, siempre cumple el propósito por el cual Él la envía. Por eso tenemos que prepararnos muy bien con la palabra de Dios. Y en ese tiempo de oración marcada que puedan estar entrando profundamente en la palabra de Dios. Ahí Dios les va a dar esa fuerza, esa felicidad. Y con la palabra, esa oración, esta semana o este tiempo está hablando la palabra de la oración del peregrino, ¿verdad? Esa oración delante de Dios, mirando a Dios, dejando nuestros títulos personales y orando por dos títulos muy sencillos, ¿verdad? ¿Cuál es? Primero, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Tenemos que orar así. Llénanos, que seamos llenos, que tengamos la plenitud del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y que en cada lugar que estemos, las obras del Espíritu Santo estén obrando, se estén levantando. ¿Qué quiere decir? En todos los encuentros que tengamos, que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas para que esas personas sean salvadas. En cada lugar que estemos, que el reino de Dios se establezca. Eso es lo que significa. Por eso, teniendo ese tiempo de oración que disfrutaban los peregrinos, los remanentes, y que tenemos que disfrutar, ellos cambiaron totalmente su debilidad espiritual y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso podían ver los acontecimientos de otra manera, podían ver el plan de Dios, podían ver las dificultades como oportunidades para proclamar el Evangelio, y eso es lo que va a ocurrir en nuestras vidas. En el momento recibimos la fuerza espiritual, ciertamente vamos a poder ver todo con otros ojos. Y eso le ocurrió a Elías. Él restauró realmente la palabra, la oración. ¿Hasta qué punto? 24 horas. Y ahí tenemos que llegar, disfrutar 24 horas de tomar la palabra, de orar continuamente, 24 horas. Y allí pudo entender que no era el final, sino que era un nuevo comienzo, un nuevo poder, una nueva misión que Dios le estaba dando. Por eso entendió que Dios le mandaba a ungir reyes. Dios le mandaba a levantar esos 7.000 remanentes
que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y Dios le levantaba para levantar a Eliseo, ese discípulo que iba a continuar con el movimiento del Evangelio después de Elías. Por eso, si estamos disfrutando ese estado espiritual de 24 horas, tomando la palabra, orando, vamos a recibir sanidad, vamos a salir de esa debilidad espiritual, vamos a ser llenos del Espíritu Santo y con ese poder vamos a ver todo totalmente distinto. Y en ese momento podremos desafiar como cumbres espirituales. Esto es lo que experimentaban cada uno de los 7 remanentes representativos de la Biblia, cada uno de los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, cada uno de los obreros que aparecen en Romanos 16. Eso es lo que tenemos que estar experimentando. Por eso vemos José cómo estaba delante de Faraón, el rey más poderoso humanamente de ese tiempo en el mundo. Pero él estaba, y el mismo Faraón, que era un no creyente, pudo ver que no había una persona más llena del Espíritu de Dios que José. Por eso lo puso totalmente como gobernador, un gobernador que Dios utilizó para cumplir las misiones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. El problema no es esa persona que nos molesta. El problema no es la enfermedad, que por supuesto lo es. El problema tampoco es el problema económico que podemos tener. En Cristo ya tenemos todo. El problema es que no estamos creyendo, no estamos permaneciendo en Cristo y no estamos disfrutando de ese poder espiritual. A causa de no tener ese poder, esa llenura del Espíritu Santo, somos engañados continuamente y estamos tomando caminos y decisiones incorrectas. Pero Dios no se ha equivocado con nosotros. Él nos ha llamado en este tiempo para que podamos levantarnos y resplandecer, para que seamos esos doctores espirituales que Él quiere utilizar para sanar a todas las personas que están sufriendo en enfermedad. Por eso, que podamos desafiar a través de esta palabra y que podamos tener como Elías ese tiempo en el monte Horeb cada día, ese tiempo para restaurar la palabra, la oración, para poder tener sanidad, para gozar del poder espiritual y levantarnos como testigos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú nos has llamado por tu gracia en este tiempo. Que podamos, Señor, estar restaurando nuestro estado espiritual, recibiendo esa sanidad de la falta de poder. Padre, como tú nos hablas en tu palabra, que podamos salir de todo culto incorrecto y podamos gozar del culto verdadero. Que cada día tengamos ese tiempo de concentración, tomando la palabra, orando 24 horas y levantándonos como testigos en nuestros campos. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos, que estés quebrantando el poder de la oscuridad de nuestras familias. Levanta tu evangelio en cada uno de los países hispanos y que estés levantando a tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre, siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que Dios les haga encontrar. Más bendito es dar que recibir. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, vamos a tener, como cada viernes, el culto de oración. Un tiempo para poder compartir la palabra, un tiempo para orar juntos, con oraciones concretas, y un tiempo para poder glorificar a Dios. Por eso les pido que puedan estar orando para que el Señor nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.